Dicen que si quieres conocer el verdadero Hollywood, lee los libros que trataron de quemar. Detrás del glamour ha existido una guerra secreta durante décadas, una librada en salas de tribunales, habitaciones traseras y llamadas telefónicas sombrías a editoriales. ¿Qué hace que una biografía sea tan peligrosa que los estudios se apresuren a enterrarla? Esta noche vamos a abrir 15 libros prohibidos, cada uno una llave a los secretos más explosivos de la industria. Algunas historias sobrevivieron, otras casi desaparecieron para siempre. ¿Listos para ver lo que las cámaras nunca mostraron? Hollywood Babilonia, por Kenneth Anger. Nunca ha habido un libro de Hollywood tan temido, tan censurado y tan violentamente debatido como Hollywood Babilonia. Cuando la verdadera historia de Tinseltown, de Kenneth Anger, irrumpió en escena a finales de los años 1960, no solo descorrió la cortina, incendió todo el escenario. Los estudios entraron en pánico. Las librerías recibieron llamadas a altas horas de la noche para retirarlo de sus estantes. Llovieron demandas, y en Francia las autoridades simplemente lo prohibieron. La razón. Anger no solo chismeaba, detonó una bomba. Página tras página, Hollywood Babylon desató un torrente de secretos grotescos y escándalos sensacionalistas. Anger relató el sensacional juicio criminal de Fatty Arbuckle, la misteriosa muerte de Thelma Todd, y los oscuros rumores detrás de la trágica vida amorosa de Jean Harlow. Había relatos de abortos ilegales organizados por los estudios, muertes por sobredosis, romances brutales y accidentes encubiertos con sobornos y amenazas. Anger no perdonó a nadie. En su mundo, la inocencia era solo otra ilusión de Hollywood. Lo que más aterraba a la industria no eran los adornos ni los errores, aunque Hollywood Babylon tenía muchos de esos. Era cuán a menudo las historias más salvajes de Anger estaban demasiado cerca de la verdad, resonando cosas que los conocedores sabían, pero nunca se atrevían a decir en voz alta. Durante décadas, Hollywood había gastado millones para mantener estas historias fuera de los titulares, y de repente estaban todas allí, en blanco y negro, para que cualquiera pudiera verlas. La reacción fue feroz. Oficialmente, todos condenaron el libro, calificándolo de sensacionalista, difamatorio e inverosímil. Extraoficialmente, Hollywood Babylon se convirtió en fruta prohibida, susurrada en las fiestas, fotocopiada en secreto, devorada por todos con algo que ocultar o algo que demostrar. Su leyenda crecía cada vez que una demanda fallaba o una copia pasaba el veto. Durante años, el libro de Anger era casi imposible de encontrar en los Estados Unidos, lo que solo alimentó su mística. Incluso ahora, la industria no lo ha perdonado por ventilar sus trapos sucios. Al final, Hollywood Babylon no es solo un libro. Es una advertencia, un desafío y un testimonio de los secretos que Hollywood aún no puede enterrar. Lulu, en Hollywood, por Louise Brooks. Louise Brooks fue en su momento la seductora favorita del cine mudo. Un icono de pelo corto, cuyo rostro lanzó 1000 carteles de películas. Pero incluso en su apogeo, nunca estuvo contenta de ser la marioneta de Hollywood. En un mundo obsesionado con la imagen y la obediencia, Brooks era una anomalía. Ferozmente independiente, profundamente inteligente y, sobre todo, honesta hasta el extremo. Cuando publicó sus memorias, Lulu in Hollywood, en los años 1970, no fue solo otra confesión egoísta de una estrella. Fue una granada de mano lanzada directamente al mito del viejo Hollywood. Brooks no solo aludió al lado oscuro de la industria, lo puso en la página con nombres, fechas y sin disculpas. Su autobiografía desnudó la fachada engañosa del estudio para revelar un mundo de manipulación, sexo y pura supervivencia. Escribió sobre los magnates depredadores que dirigían los estudios como feudos personales, las ofertas del sofá del casting que venían con cada contrato y el cruel cálculo de belleza y poder que dictaba el valor de una mujer. Incluso relató sus propias incursiones desesperadas en el trabajo sexual cuando los estudios, habiendo exprimido hasta la última gota de juventud de ella, la dejaron de lado. La reacción fue tan rápida como despiadada. Los estudios presionaron discretamente a las librerías para que retiraran las memorias de los estantes, citando indecencia moral y advirtiendo sobre consecuencias legales. Algunos países prohibieron el libro por completo. Otros permitieron solo versiones fuertemente censuradas. Sus antiguos colegas se apresuraron a tildar a Brooks de mentirosa, problemática o, peor aún, inestable. Pero ni siquiera sus críticos más duros pudieron borrar la verdad dolorosa de sus escritos. Los lectores sintieron cada herida, cada traición, cada giro brutal.
que vino con la fama en un sistema diseñado para destruirte, no para hacerte. Lulu en Hollywood se convirtió en un pararrayos, susurrada en círculos de la industria y devorada por mujeres que se reconocían en la prosa firme de Brooks. Décadas después, se mantiene como tanto un manual prohibido como un testimonio de supervivencia, prueba de que la Edad Dorada no solo fue construida sobre sueños, sino también sobre promesas rotas y voces que se negaron a ser silenciadas. Para cualquiera dispuesto a ver más allá del brillo del estudio, Louise Brooks dejó el plano definitivo de lo que realmente cuesta ser una estrella, la historia de la vida de Mae West por Mae West. Mae West construyó toda su carrera rompiendo reglas, pero ni siquiera la pionera más atrevida de Hollywood estaba preparada para el caos desatado por su autobiografía. The Life Story of Mae West no solo levantó cejas, provocó un terremoto cultural. El momento en que llegó a las estanterías a principios de la década de 1930, ciudades como Boston actuaron rápidamente, calificándolo de obsceno, ordenando confiscaciones masivas y amenazando con cargos criminales a cualquier tienda que se atreviera a tenerlo en stock. La protesta no fue solo por el sexo, fue por la exposición. West no susurraba sobre la hipocresía de Hollywood, la gritaba. Con su voz inconfundible, Mae West escribió abiertamente sobre la libertad sexual, un desfile de amantes y su absoluta negativa a humillarse ante censores o guardianes morales. Nombró nombres, describiendo con detalle cómo los jefes de estudio que prohibieron sus películas eran los mismos hombres que enviaban flores y rogaban por actuaciones privadas a puerta cerrada. La hipocresía era impactante, y West no se guardó nada. Describió a los encargados de arreglos en los estudios, pagos secretos y traiciones con una claridad que enfureció y aterrorizó a los líderes de la industria. Para muchos, la autobiografía de West fue una revolución. Era la primera vez que una estrella femenina hablaba tan directamente sobre los dobles estándares y los secretos sucios de Hollywood, negándose a permitir que alguien reescribiera su historia. Las autoridades pensaban que prohibir el libro lo mataría, pero, en cambio, la demanda se disparó. Las copias clandestinas se agotaron, y la leyenda de West solo creció. La prohibición en sí misma se convirtió en parte de su mística, un testimonio de cuán amenazante podía ser la honestidad en un mundo construido sobre la ilusión. Al final, la historia de vida de Mae West no era solo una autobiografía, era un desafío, una provocación y una advertencia. Si excavas bajo la superficie dorada de Hollywood, más vale que estés preparado para lo que encuentres. Una vida en el cine por Mary Astor. Mary Astor fue la personificación de una protagonista de la Edad de Oro. Serene, elegante y durante años, testigo silenciosa de los secretos más sucios de Hollywood. Pero con sus memorias, A Life on Film, hizo lo que pocos se atrevieron. Dijo la verdad. Y lo hizo con pruebas. Durante décadas, el nombre de Astor estuvo vinculado al infame Diario Púrpura, un diario que narraba sus tórridos romances con productores, actores e incluso algunos de los ejecutivos de estudio más poderosos. En la década de 1950, fragmentos de ese diario se convirtieron en armas en el juicio sensacionalista destinado a destruirla. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando se supo que Astor lo había escrito todo en su memoria sin cortes. La industria entró en pánico. A Life on Film nunca debió ver la luz del día tal como Astor lo pretendía. El relato crudo y sin filtros de sexo, traición y el chantaje emocional entretejido en el tejido de Hollywood amenazaba con derrumbar carreras y destrozar reputaciones que se habían conservado cuidadosamente durante décadas. Los abogados del estudio se movieron rápidamente, redactando demandas y enviando amenazas. Familias poderosas recurrieron a favores para obligar a los editores a retirar capítulos enteros. Algunas ediciones tempranas fueron retiradas de las estanterías antes de que alguien pudiera abrirlas. Incluso algunas fueron destruidas por completo, convirtiendo el manuscrito sin censura en una leyenda para coleccionistas. Lo que sobrevivió a la publicación fue un eco atenuado de la verdad original de Astor. Una memoria despojada de sus bordes más afilados, pero que aún palpita con el dolor y la honestidad de una mujer que se negó a guardar silencio. Incluso en su forma editada, Una vida en cine ofrece una visión de un mundo donde el silencio era supervivencia, y donde cada estrella sabía que decir la verdad tenía un costo. Mary Astor se atrevió a levantar el velo, y Hollywood hizo todo lo posible por cerrarlo de nuevo. Swanson on Swanson, por Gloria Swanson. Gloria Swanson no era solo un ícono del cine mudo, fue una de las primeras y más formidables figuras de poder de Hollywood. Famosa tanto por su deslumbrante presencia en pantalla,
la presencia en pantalla y sus apetitos fuera de la pantalla. Pero lo que realmente puso nerviosa a la industria fue su disposición, décadas después, a romper la regla suprema. No hables. Cuando Swanson on Swanson llegó a las estanterías en 1980, sacudió los cimientos de la vieja guardia de Hollywood y reavivó escándalos que la mayoría pensaba que habían sido enterrados de manera segura. Swanson no se anduvo con rodeos en su autobiografía. Habló abiertamente de su serie de romances de alto perfil, su experiencia con abortos secretos en una época en que tal confesión podía arruinar a una mujer, y las elaboradas dobles vidas llevadas por todos, desde magnates de estudio hasta las supuestas estrellas queridas de América. El libro era un retrato crudo y sin adornos de un sistema de estudio construido sobre mentiras y autopreservación, donde se esperaba que las actrices actuaran tanto fuera de la pantalla como en ella. La disposición de Swanson para mencionar nombres y contar las maquinaciones de los reparadores del estudio, el chantaje financiero e incluso la manipulación coercitiva de los cuerpos de las estrellas, hicieron de sus memorias el tema de conversación de la ciudad y un objetivo. No pasó mucho tiempo antes de que la presión comenzara a acumularse. Abogados de Hollywood se abalanzaron sobre su editor, exigiendo cambios en los capítulos que hacían referencia a personas poderosas vivas y a apellidos que aún se beneficiaban de la época dorada. La primera edición de Swanson on Swanson fue, en varios mercados, fuertemente censurada. Bajo amenaza legal, se eliminaron o reformularon pasajes clave, y, en algunos países, las primeras ediciones se retiraron discretamente o se retrasaron mientras los abogados revisaban cada página. En Los Ángeles y Nueva York, algunas librerías recibieron el consejo de no tenerlo en sus estantes. Mientras tanto, las copias avanzadas del manuscrito sin editar se convirtieron en mercancías deseadas, que los conocedores se pasaban de mano en mano ansiosos por saber qué historias habían pasado desapercibidas. A pesar de la censura, el relato de Swanson se convirtió en un modelo para futuros destapes de Hollywood. Su brutal honestidad, combinada con una indiferencia casi regia hacia las consecuencias, obligó a la industria a enfrentarse a su propia historia, al menos en susurros. Swanson on Swanson demostró que no importa cuán cuidadosamente un estudio intentara enterrar el pasado, siempre había una estrella lo suficientemente audaz para desenterrarlo y desafiar al mundo a mirar. Gloria Swanson no solo sobrevivió a Hollywood, lo expuso, y los intentos de la industria por silenciarla solo hicieron que su historia fuera más irresistible. Mis años salvajes por Errol Flynn. Errol Flynn vivió y quemó más vidas de las que la mayoría de las leyendas de Hollywood podrían soñar. Su autobiografía, Mis años salvajes, no solo corría el telón, lo arrancó y lo incendió. Flynn escribió con arrogancia y autodestrucción, confesando excesos que habrían hecho sonrojar incluso al magnate más curtido. El libro no era solo una memoria, era un disparo de advertencia. Detallaba sus innumerables romances, encuentros con la ley, peleas dentro y fuera del set, y lo más condenatorio de todo, la maquinaria oculta que protegía a las estrellas mientras explotaba a todos los demás. Flynn denunció a los jefes de los estudios, mencionó nombres y admitió actos que la mayoría de los publicistas habrían vendido su alma para mantener ocultos. Cuando su editor vio el manuscrito por primera vez, el pánico se extendió como un incendio. Amenazas legales llegaron desde todos los rincones de la industria. Varias editoriales se negaron a tocarlo. Los ejecutivos del estudio querían que el libro se archivara permanentemente, aterrados de lo que podría desencadenar. Al final, la primera edición fue fuertemente redactada. Desaparecieron pasajes, episodios completos fueron censurados, e incluso algunas copias fueron retiradas de las estanterías de las tiendas después de que las demandas comenzaron a acumularse. Sin embargo, el manuscrito completo sobrevivió en el underground, pasando entre los conocedores y buscado por los fanáticos ávidos de escándalos. Incluso hoy, el My Wicked, Wicked Ways, sin filtrar, es legendario, no solo por sus revelaciones, sino por mostrar cuán rápido las potencias de Hollywood cierran filas cuando la máscara se desliza. Flynn murió antes de ver su libro completamente sin censura, pero se aseguró de que el mundo supiera exactamente qué tipo de pecados Hollywood intentaba mantener en la oscuridad. Estrella infantil por Shirley Temple Black. Para cuando Shirley Temple cumplió 10 años, era la niña más famosa del mundo. Un rostro sonriente y rizos que salvaron un estudio y le dieron a la América de la era de la depresión algo en qué creer. Pero detrás de esos hoyuelos icónicos había una infancia deformada por la avaricia adulta, la manipulación y secretos que Hollywood quería enterrar. Cuando Shirley Temple Black publicó sus memorias, Child Star, sabía exactamente lo que arriesgaba. El primer borrador fue valiente. Ella relató con una honestidad escalofriante.
cómo poderosos productores y directores cruzaban rutinariamente límites, física y emocionalmente, con talentos menores de edad. Ella describió el infame castigo de la caja negra, donde a los niños que se portaban mal se les obligaba a sentarse sobre bloques de hielo, y reveló los impactantes avances depredadores de ejecutivos de estudios, algunos de los cuales aún son nombres familiares. Los estudios respondieron rápidamente, enviando abogados y asesores a los editores de Temple, exigiendo revisiones, amenazando con demandas y llamándola olvidadiza o histérica. Capítulos clave que detallaban el acoso sexual, el robo financiero por parte de adultos y el sistema de silencio impuesto a las estrellas infantiles fueron recortados o suavizados para su publicación. Las primeras galeradas fueron retiradas de las estanterías. En un momento dado, los conocedores del estudio incluso intentaron comprar toda la tirada. A pesar de las ediciones, Estrella Infantil se mantuvo como un documento raro, el relato de una sobreviviente que rompió el mito de la inocencia que rodea a los trabajadores más jóvenes y vulnerables de Hollywood. Los borradores sin cortes, que circulaban discretamente entre investigadores y periodistas, confirmaron lo que todos en el negocio ya susurraban. Detrás de cada leyenda de pasar de la pobreza a la riqueza, había un sistema listo para devorar a los niños por ganancias y luego amenazarlos para que guardaran silencio. El valor de Shirley Temple Black, al escribir la verdad, por mucho que fuera censurada, sigue siendo un faro para aquellos que se niegan a dejar que las historias más oscuras de Hollywood permanezcan enterradas. Mommy Dearest, de Christina Crawford. Pocos libros han arrancado la máscara de una leyenda de Hollywood como lo hizo Mommy Dearest. El explosivo memoir de Christina Crawford no fue solo el grito de justicia de una hija, fue una bomba lanzada directamente a los cimientos de la creación mitológica de las reinas de Hollywood. Joan Crawford fue la cenicienta hecha a sí misma de la industria, adorada por su férrea voluntad y glamour. Pero en Mommy Dearest, Christina reveló una vida hogareña llena de terrorismo emocional, violencia y trauma. Pintó un retrato de una mujer que, a puerta cerrada, usaba perchas de alambre y una disciplina severa en lugar de amor maternal. La publicación del libro en 1978 provocó indignación, más por su audacia que por su contenido. Defensores del estudio, agentes y abogados de la herencia de Crawford se apresuraron a calificarlo como un conjunto de mentiras, presionando a librerías para que lo retiraran y alentando a bibliotecas a mantenerlo fuera de los estantes. Algunos estados, como Texas y partes del sur, eliminaron silenciosamente el título de las listas de bibliotecas públicas tras recibir quejas. Los conocedores de Hollywood llamaron a Christina ingrata, mentirosa o algo peor. Pero los detalles de las memorias resultaron verdaderos para muchos que habían sobrevivido a abusos similares, y algunos de los confidentes más cercanos de Crawford admitieron, extraoficialmente, que el temperamento y los arrebatos de la estrella eran notorios. Se presentaron múltiples demandas, y el libro enfrentó amenazas de prohibición total en varios países, pero siguió vendiéndose, impulsado tanto por los escándalos como por la realidad que expuso. Incluso cuando Hollywood intentó acabar con la historia, Querida Mamá perduró, transformando el legado de Joan Crawford para siempre. El valor de Christina rompió la cultura de silencio en torno al abuso por parte de estrellas, sentando un precedente para las generaciones por venir. La verdad tiene una manera de salir a la superficie, sin importar cuán duro intente la industria enterrarla. Sammy Davis Jr. fue un fenómeno singular, un talento triple amenaza que rompió barreras y vivió la vida a todo volumen, tanto en el escenario como fuera de él. Pero cuando decidió contar su propia historia en Sammy, una autobiografía, el mundo obtuvo una versión tan cruda y peligrosa como los tiempos que lo formaron. Las memorias de Davis expusieron el racismo y la humillación que enfrentaba diariamente en Hollywood. Puertas de hoteles cerradas en su cara. Contratos rotos cuando los jefes de los estudios se enteraban de sus relaciones interraciales. Y mafiosos acechando detrás de acuerdos de estudios supuestamente amistosos. Escribió sobre noches pasadas bebiendo con Frank Sinatra, sobre sus propios demonios con la adicción, y sobre secretos que la mayoría de los artistas negros se veían presionados a mantener ocultos. Palizas, sobornos y asuntos clandestinos con estrellas, tanto negras como blancas. Los poderosos de Hollywood, aterrorizados por el potencial del libro, trabajaron en las sombras para silenciarlo. Después de la primera edición, varias impresiones fueron censuradas silenciosamente. Pasajes enteros sobre el racismo en los estudios y el crimen organizado fueron omitidos en las reediciones. Algunas tiendas en Los Ángeles y el profundo sur se negaron a tenerlo en stock, citando normas comunitarias. Figuras de la industria, incluidos los antiguos representantes y manejadores de Davis, enviaron amenazas y realizaron
ofertas de dinero para silenciar. Sin embargo, incluso en su forma publicada, Sammy fue una revelación, rompiendo el mito del sueño postrracial de Hollywood. El manuscrito completo, sin redactar, circuló en privado, confirmando que la historia de Davis era aún más oscura y desafiante de lo que el mundo había imaginado. Al final, su libro no era solo sobre su viaje, era sobre las medidas a las que Hollywood llegaría para mantener sus feas verdades fuera del foco. Buster Keaton. Corte al grano por Marion Mead. El gran rostro de piedra. Buster Keaton siempre mantenía su dolor privado oculto detrás de una máscara imperturbable y un tiempo cómico perfecto. Pero Buster Keaton, al grano de Marion Mead, finalmente sacó a la luz los golpes, traiciones y acuerdos a puerta cerrada de la Hollywood de Keaton, y la industria se estremeció. La imagen de Keaton había sido protegida durante mucho tiempo como la de un payaso trágico y adorable, un genio deshecho por la llegada del sonido. Pero la biografía de Mead reveló la verdad. Keaton fue explotado sistemáticamente por los estudios, desechado cuando su alcoholismo empeoró y utilizado como un peón en juegos financieros que destruyeron su control creativo. El libro ahonda en la cultura tóxica de bebidas alcohólicas de Hollywood. Fiestas de estudio donde los ejecutivos fomentaban el abuso de sustancias, tratos realizados sobre mesas empapadas de whisky y contratos amistosos que silenciosamente despojaban a los artistas de sus ganancias y dignidad. Algunas de las páginas más condenatorias relatan cómo MGM obligó a Keaton a participar en una serie de roles degradantes, mientras lo presionaban para que guardara silencio sobre el abuso y la coerción que sufrió. Cuando llegaron copias anticipadas a Hollywood, la reacción fue rápida y feroz. Los estudios emitieron amenazas legales, y los abogados de MGM presionaron al editor de Mead para eliminar capítulos enteros. Varias ediciones tempranas fueron retiradas de los estantes, y circularon historias de que un benefactor misterioso había comprado tiradas completas para suprimir la distribución. ¿Qué temía la industria? Que la historia de Keaton dejaría claro cuán desechables eran realmente las estrellas y cuán dispuestos estaban los poderosos a destruir las vidas de aquellos que una vez celebraron. La versión sin cortar, transmitida silenciosamente entre historiadores de Hollywood, sigue siendo un registro escalofriante de lo que realmente se construyó la Edad Dorada, talento consumido y desechado por un sistema que no se preocupaba a quien rompía. Louella Parsons, la reina del cotilleo de Hollywood, por Samantha Barbis. Louella Parsons fue la reina original del chisme de Hollywood, la mujer que podía hacer o deshacer carreras con un solo rumor, en su columna diaria. Louella Parsons, la reina del chisme de Hollywood, de Samantha Barbis, se atrevió a poner a Parsons bajo el duro reflector que a menudo dirigía hacia otros, y el resultado fue una biografía que sacudió el sistema de estudios, incluso décadas después de la muerte de Parsons. Barbis desenterró evidencia de que el legendario poder de Parsons provenía no solo de su pluma, sino de alianzas secretas con jefes de estudios, arregladores e incluso mafiosos. El libro expone cómo Parsons ayudó a suprimir escándalos, intimidó a rivales e incluso ayudó a organizar encubrimientos que involucraban embarazos, asuntos amorosos y delitos, todo a cambio de primicias y favores especiales. Los veteranos de Hollywood no estaban divertidos. Cuando el manuscrito empezó a circular, los patrimonios de grandes estrellas amenazaron con demandas, y varias ediciones iniciales fueron redactadas. Secciones enteras sobre nombres famosos fueron reemplazadas con alusiones vagas, y ediciones posteriores fueron corregidas discretamente tras amenazas de abogados que representaban a familias, estudios y la propia propiedad de Parsons. Algunas librerías recibieron advertencias de no llevar la edición sin censura, especialmente en Los Ángeles. ¿Qué hace que esta biografía sea tan peligrosa? Expone la oscura simbiosis entre la prensa y la industria, la forma en que reputaciones, vidas y, a veces, la justicia misma se compraban y vendían como un titular más. La investigación de Barbis dejó claro que la máquina de mitos de Hollywood no solo dependía de la ilusión, requería una red de facilitadores dispuestos a torcer la verdad por ganancias. Los capítulos originales sin censura siguen siendo material de leyenda, circulados en silencio por aquellos ansiosos por saber cuán profundo realmente llegaba la zanja. Sinatra. La presidencia por James Kaplan. La historia de Frank Sinatra siempre ha estado envuelta en mito, cuidadosamente curada por sus manejadores y ferozmente protegida tanto por familia como por amigos, con conexiones que llegan mucho más allá de los estudios de cine. Pero Sinatra. La presidencia de James Kaplan fue diferente, una biografía en profundidad que desenterró no solo
Las luchas y triunfos de Sinatra, pero sus enredos más oscuros con el crimen organizado, la política sucia y el verdadero poder detrás del trono de Hollywood. Cuando el manuscrito del libro se filtró por primera vez a la herencia de Sinatra y a ciertos asociados oscuros, sonaron alarmas. Kaplan se negó a suavizar los rumores. Supuestas decisiones de casting facilitadas por la mafia, historias de Sinatra utilizando la intimidación para conseguir lo que quería, y los acuerdos secretos en la trastienda que mantuvieron su carrera a prueba de balas incluso cuando otros cayeron. Algunos de los capítulos más explosivos detallaban las relaciones de Sinatra con figuras notorias del inframundo, incluyendo a Sam Giancana y Lucky Luciano, historias que, de ser aceptadas como hechos, habrían destruido su imagen como el cantante favorito de América. La familia Sinatra respondió con amenazas legales, y varias editoriales dudaron en publicar el libro en su forma original. Después de múltiples demandas y consejos amistosos de sectores poderosos, algunas ediciones fueron retiradas o vendidas solo en versiones censuradas. Bibliotecas y librerías en Nueva Jersey, Las Vegas y ciertos vecindarios de Hollywood reportaron envíos perdidos. Persisten historias de que tiradas completas desaparecieron tras una presión organizada. Pero incluso redactado, el libro de Kaplan destacó: dejó en claro que el éxito en Hollywood nunca se trató solo de talento, sino de a quién conocías, qué ocultabas y hasta dónde llegarías para mantener tu lugar en la cima. La batalla por Sinatra. El Chairman nunca se trató del legado de un solo hombre. Se trataba de si alguien podía sobrevivir a contar la verdad sobre la maquinaria que hacía y a veces destruía a la realeza de Hollywood. El verdadero James Dean. Recuerdos íntimos de aquellos que mejor lo conocieron por Peter L. Winkler. La muerte de James Dean a los 24 años lo consagró como el eterno rebelde de Hollywood. Pero el verdadero James Dean. Recuerdos íntimos de aquellos que mejor lo conocieron desmanteló el misticismo de la leyenda y expuso una verdad mucho más oscura y enredada. La colección de recuerdos de primera mano y cartas privadas de Peter L. Winkler fue más que un tributo. Era un desafío a la narrativa oficial de Hollywood. Aquí, por primera vez, amigos, amantes y colegas describieron las complicadas relaciones de Dean, sus luchas con la sexualidad y sus tensas negociaciones con los jefes de estudio, que lo veían tanto como una mina de oro como una responsabilidad. Estos relatos revelaron la red de asuntos secretos, contratos ocultos e intervenciones extraoficiales que sostenían el mito de James Dean. El libro no solo molestó a los fans, provocó un auténtico pánico entre aquellos que aún tenían intereses en la imagen de Dean. Abogados que representan los patrimonios de los ejecutivos del estudio e incluso de la propia familia de Dean intervinieron, exigiendo que se eliminaran secciones enteras antes del primer gran lanzamiento. Algunas historias, aquellas que aludían a los supuestos romances de Dean con poderosos productores masculinos o a cómo fue manipulado para aceptar ciertos papeles, fueron discretamente eliminadas de ediciones posteriores. Demandas y amenazas legales retrasaron la publicación tanto en los Estados Unidos como en Europa y, incluso después de su lanzamiento, varias librerías en California y Nueva York fueron presionadas para retirar el libro de sus estantes. Los ejemplares de prueba no editados se convirtieron rápidamente en objetos de colección, buscados por biógrafos e historiadores del cine, ansiosos por el material crudo y sin censura. La versión censurada que llegó a la mayoría de los lectores seguía siendo explosiva, pero aquellos que pudieron conseguir los relatos sin cortes vieron un retrato más auténtico, desordenado y humano de un hombre al que Hollywood intentó desesperadamente congelar en el tiempo. El trabajo de Winkler sigue siendo un recordatorio de que cuando se trata de preservar la imagen de una estrella, el verdadero negocio de la industria a menudo es enterrar la verdad. Yo. Historias de mi vida por Katharine Hepburn. Pocas estrellas han capturado la pantalla o la imaginación del público como Katharine Hepburn. Su autobiografía, Yo. Historias de mi vida, prometía a los lectores una mirada sin filtros detrás de su famosa personalidad reservada. Pero lo que llegó a las tiendas en 1991 fue solo la punta del iceberg. Los primeros borradores de la autobiografía de Hepburn eran mucho más reveladores, llenos de detalles inquebrantables sobre sus romances, sus legendarias disputas con los jefes de estudio y el caos cuidadosamente oculto de su vida privada. Hepburn, que nunca se doblegaba ante la presión, describió sus luchas con el patriarcado de Hollywood, las exigencias de conformidad femenina y la negociación constante entre sus convicciones personales y las expectativas del estudio. Tocó sus complicadas relaciones, no solo con hombres, sino también con mujeres, incluyendo los persistentes rumores sobre su cercanía con ciertas coprotagonistas que la industria,
Siempre trabajó duro para minimizar. Esa honestidad, sin embargo, fue casi demasiado para la vieja guardia de Hollywood. A medida que la noticia del contenido de las memorias llegó a las familias sobrevivientes y a los equipos legales de los contemporáneos de Hepburn, la presión aumentó. Los abogados de los estudios y los protectores de la dorada reputación de la vieja Hollywood trabajaron tras bambalinas, instando a sus editores a eliminar historias completas e incluso reescribir pasajes que implicaban a leyendas aún vivas o amenazaban valiosas reputaciones. A la propia Hepburn, aunque ferozmente independiente, amigos y asesores la persuadieron y convencieron para omitir sus opiniones más duras sobre las personas e influenciadores del poder que moldearon su carrera y que a veces casi quebraron su espíritu. Para el momento en que Me Stories of My Life llegó a las librerías, varios episodios clave habían desaparecido, sanitizados para evitar demandas y protestas públicas. Pero incluso en su forma editada, las memorias de Hepburn siguieron siendo un acto de rebelión, una mirada al mundo de una mujer que se negó a ser domesticada, que vio y sobrevivió a los lados más feos de la maquinaria de creación de mitos de Hollywood. La verdad completa, compartida en círculos privados y sugerida por biógrafos, demostró una vez más que la verdadera historia de la industria a menudo vive entre líneas, en las historias que casi se escapan. Harlow. Una biografía íntima por Irving Schulman. Ninguna vida en Hollywood brilló más intensamente, ni terminó de manera más abrupta que la de Jean Harlow. Harlow. Una biografía íntima de Irving Schulman fue el primer intento importante de desvelar las capas de mito que rodeaban a la rubia platino y revelar la cruda y dolorosa verdad de su ascenso y caída. Lo que hizo al libro de Schulman tan peligroso fue su negativa a seguir las reglas de Hollywood. Se adentró en las acusaciones de abuso, las maniobras manipuladoras de MGM y los rumores de procedimientos médicos secretos, explotación sexual y un matrimonio que terminó en tragedia. Schulman pintó un retrato de una mujer adorada por millones, pero impotente bajo el control de los jefes del estudio que la veían solo como una mercancía. La respuesta fue inmediata y feroz. MGM, todavía ansioso por proteger su imagen y legado, lanzó un asalto legal a gran escala, amenazando con demandar por difamación e invasión de la privacidad. La familia de Harlow también intervino, emitiendo declaraciones que denunciaban el libro como difamatorio y presionando para bloquear su distribución en Los Ángeles y otras ciudades importantes. Las librerías enfrentaron amenazas de boicots, y algunas, particularmente en California, retiraron la biografía de los estantes por completo. Copias tempranas sin editar fueron compradas discretamente por coleccionistas e insiders, alimentando aún más la leyenda del libro. Sin embargo, a pesar de todos los intentos de supresión, Harlow dejó una marca imborrable en la forma en que se escribían las biografías de Hollywood. Fue un punto de inflexión, un recordatorio de que la verdad sobre las víctimas de la fama no podía ser borrada, sin importar cuán poderosos fueran los intereses en juego. El enfoque valiente de Schulman inspiró a biógrafos posteriores a investigar más a fondo, desafiar la narrativa oficial y dar voz a aquellos cuyas historias habían sido silenciadas durante mucho tiempo por el giro de la industria. La batalla por Harlow demostró que en Hollywood, la lucha por controlar la historia nunca termina realmente. En Hollywood, las historias no solo terminan, se reescriben, entierran o destierran por completo. La lucha sobre estas biografías prohibidas demuestra que incluso las leyendas más grandes no siempre podían controlar sus propias narrativas. Detrás de cada retrato pulido se esconde otra verdad más desordenada esperando ser liberada. Si los estudios pudieron silenciar estas voces una vez, ¿las escuchará la próxima generación, finalmente, sin filtros ni miedo? Una cosa es cierta, la verdadera historia de Hollywood siempre se encontrará en las historias que intentaron borrar con más empeño. Entonces, ¿cuál verdad prohibida te sorprendió más?